Bien. Buenas noches a todos. Hoy, desde Ecuador, el expresidente de la República de Ecuador, el doctor Alfredo Palacios, presentará su libro titulado El sótano, un poder oculto sobre el gobierno de las naciones. Él estará acompañado por la periodista y presentadora de televisión Patricia Betancourt. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Adelante, por favor, Patricia. Muchísimas gracias, Elizabeth, y bueno, bienvenidos a toda la audiencia. Buenas tardes desde España cuando son las 6:10, y buenos días allá en América Latina. Bueno, y a nuestro invitado, también buenos días porque allá son las 12 de la mañana aproximadamente, ¿verdad? Que usted se encuentra en Ecuador. Pues bueno, saludamos a toda la audiencia virtual, a toda América Latina. Bueno, yo tengo que decir que hablar de Alfredo Palacios es hablar de un doctor, una eminencia en la cardiología. Es hablar de un escritor muy valiente que consiguió escribir un libro donde es sinónimo de autobiografía política, que tiene un nombre muy sugerente, que puede ser metáfora, pero yo creo que es una realidad, que se llama El sótano, y que me gustaría saber qué es lo que nos podemos encontrar en este gran libro. Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días, Patricia. Es para mí un gusto y un placer estar conversando con usted esta mañana y muchas gracias por interesarse en mi libro, que obviamente, como todo escritor malo o bueno, escribe los libros para que sean leídos, quiere que sean leídos. Y la forma de poder llegar a la gente es a través de ferias, es a través de estos programas, sobre todo en los momentos tan difíciles que está atravesando el mundo ahora. Desde luego. Efectivamente, el sótano, un poder oculto sobre el gobierno de las naciones, es ambas cosas. Sí, es una realidad también, porque increíblemente, como ustedes podrán enterarse en las primeras páginas del libro, mi gobierno como presidente del Ecuador, cuando dejo de ser vicepresidente y paso a ser presidente, empieza en un sótano oscuro donde yo no podía verme el dedo, no podía saber quiénes estaban al lado mío, si eran amigos o enemigos, y qué es lo que iba a pasar, ni quién estaba a cargo, ni quién intentaba algún tipo de plan o qué es lo que realmente querían de mí. ¿Y cuáles eran esos hilos manipuladores? Entiendo, ¿no? Tenía mucha incertidumbre, ¿no? Mucho desconcierto ahí en ese sótano. Que en ese momento no teníamos idea de qué se trataba. Luego ya tampoco es que tengo conclusiones, pero sí tengo ideas muy claras y muy formadas. ¿Cómo lo Pero recuerda? también, Discúlpeme, doctor, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerda ese momento? Es decir, aparte de que lo podamos leer en el libro, cuando usted habla de este tema, ¿qué es lo que se le pasa por su mente? ¿Qué recuerdos le vienen a su memoria? bueno, solamente quería añadirte que también es una metáfora, porque si ves la portada del libro, Sí, lo he visto. Sí. la Esa portada mano con esos hilos. es un titiretero manejando a unos títeres que vivimos en el sótano. Esos somos los ciudadanos, por lo menos en algunos países del planeta, particularmente aquí en América Latina. Bueno, en ese momento, en primer lugar, era lo inexplicable. ¿Qué estaba haciendo un presidente recién posesionado por el Congreso? ¿Qué hacía en un sótano? ¿Dónde Esa era estaba? la pregunta que le iba a hacer yo. ¿Qué Sí, hacía ahí usted? acababa de ser posesionado por la vicepresidenta encargada de la presidencia, 2015 hablamos, ¿verdad? por Cintia Viteri. Sí, esto me acababa de posesionar y yo entusiasmado daba un discurso de que se acabó el atropello, se acabó el crimen, se acabaron los tiros, los grilletes, las cadenas, y que abríamos las escuelas, los hospitales, las fábricas, que otra vez se abrían para renovar al Ecuador. Pero estaba en ese entusiasmo y Cintia Viteri me codeaba mucho, es decir, me apuraba para que termine. Algo estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que sí, nos estaban sitiando en ese sitio, que era CIESPAL, es una organización
de periodistas latinoamericanos a donde estaba ocurriendo esta sesión. Yo había acudido a este edificio de CIESPAL muy temprano. Volé desde Guayaquil, mi ciudad natal, a Quito, a una entrevista internacional con la prensa internacional, pero allí nos dijeron que alguien en unos buses y con machetes nos estaban buscando y me obligaron a salir de allí. Me fui algunos amigos me ofrecían alojo en hospedaje en sus casas, pero me pareció que comprometía esos hogares sanos y santos. Y decidí irme al aeropuerto y pedir un avión para regresarme a Guayaquil, a un coronel del ejército, hoy día general de aviación. Pero estando esperando allí, recibo la llamada de los congresistas que estaban sesionando en el Banco Central, porque en nuestro Palacio Legislativo se había quemado un poco antes. Ese día estaban sesionando en el Banco Central y me dicen, vamos a ir a CIESPAL, donde ellos suponían que yo estaba. Pero yo no estaba allá. Llegan a buscarme a CIESPAL y se encuentran con que yo ya había salido de aquel sitio donde había dado la rueda de prensa, pero me dijeron que estaba siendo perseguido y que algo estaba pasando. Y entonces yo decidí, bueno, lo peor que puede pasar es que me tomen detenido, me voy al aeropuerto, me presento al comandante del aeropuerto y le digo que me dio un avión para regresarme a Guayaquil. Lo máximo que podía pasar era aquello. Pero recibo una llamada de los congresistas que ya estaban ahora en CIESPAL. Me decían, por favor, no se vaya, porque el presidente va a salir del palacio en un helicóptero, va a ir a un avión y se va a ir. Y aquí no hay nadie. Y efectivamente, ya no había policía, ya no había fuerzas armadas en las calles. Estábamos a merced de las turbas, de las fuerzas, de la intolerancia, de la controversia en la que se había puesto el país. Era un caos. Entonces, efectivamente, decidí no irme, porque alguien tenía que tomar las riendas del país para defender la vida de personas, empezando la de los diputados, la de los congresistas. Y decidí esperar. Esperé allí hasta mediodía. A esa hora me dicen, ya el presidente acaba de salir y está en el aeropuerto, no lo dejan salir, algo está pasando, pero ya no hay nadie a cargo. Véngase, por favor, para posesionarlo. Llegué nuevamente a CIESPAL y allí comenzó la historia. ¿Temió por su vida? Sí, ciertamente que sí. Por supuesto que sí. Desde el comienzo. Desde el comienzo, porque me llamaron para ya posesionarme como presidente de la República y termino aquella posesión y el director de CIESPAL, distinguido periodista, me hace pasar a su despacho, miro por el ventanal y veo unas 50 personas que gritaban afuera todos. Afuera todos significaba afuera el Congreso. Debo decirle, como antecedente, esto ocurría en abril del 2003, 2005. El año anterior, en diciembre del 2004, el presidente había disuelto, a través de los diputados de gobierno, había disuelto la Corte Suprema de Justicia. Nosotros seguíamos a Montesquieu, 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo y el judicial. No existía el judicial, quedaban solamente 2 poderes. Y el momento en que me pedían fuera todo significaba que se quedaba solo el presidente, es decir, un dictador. Entonces esta gente pedía afuera todos y eso habría sido un suicidio. Además de que... Don Alfredo, discúlpeme, ¿cuánto duró todo esto? Bueno, esto recién empezaba a la mediodía y terminó en la noche. Vale. Y el libro El sótano es un poco la vivencia, la experiencia de esa tarde-noche, ¿o hay algo más
alguna conclusión que pueda arrojar y que nos pueda informar o destacar de esos secretos, de esos hilos manipuladores? Bueno, en cuanto terminé la presidencia, el 2007, escribí un libro que se llama Soberanía y Democracia. Es un libro muy documental, con mis decretos y todo lo que realmente había pasado. Pero es un libro pesado de leer. Muy valiente, ¿no? Ha sido usted, ¿no ha tenido miedo levantar ampollas o que fuera usted perseguido por decir esa verdad, su verdad? Bueno, tenía la necesidad absoluta que decirlo, porque sufrimos un Alzheimer increíble. Era necesario ahora poder narrar la verdad de una forma interesante, que la gente lo lea. Y decidí escribirlo como un thriller, como una novela de suspenso. Y así es, Intriga. como una intriga. Y entonces, sí, cuento lo que pasó, pero desde el primer momento que estoy encerrado en ese sótano, después de haber estado allá arriba, también corriendo peligro. Bueno, porque esto le estaba contando. Alguien me dice, se me presenta un nuevo general de la policía. Soy su nuevo general de la policía. Le digo, vea, baje y dígale a esas 50 personas que están abajo gritando en la acera que voy a bajar a hablar con ellos. Deme las seguridades del caso y bajo a hablar. Pero este señor se bajó y no volvió nunca. No volvió jamás. Cuando bajé, cuando me doy cuenta, es que ya no eran 50 personas, eran 400 personas. Carros militares a 1 o 2 cuadras parqueados, no existía electricidad, no había teléfono, no había vías de comunicación. La gente que estaba conmigo saltaba como guías de campos de aviación. Saltaba tratando de que los militares allá se dieran cuenta de lo que estábamos pasando. Golpeábamos los vidrios, no teníamos nada. Entonces me dicen, ya rompieron las puertas de abajo. Y esta muchedumbre que estaba abajo pidiendo afuera todos, se venían de nosotros. Hice poner escritorios, hice poner archivadores detrás de las Que pasó puertas, unos momentos angustiosos, ¿no? angustiosos. Y empezaron a temblar las puertas. Pero en eso alguien dice, presidente, huele a gasolina. Entonces dije, mire, aquí estamos en un tercer piso. No hay más que abrir las puertas. Abre y que entren 8 personas. No entraron 8, entraron 80 personas. Cuando entran 80, yo me subo a un escritorio que está con un vidrio encima para hablarles. Señores, yo soy su nuevo presidente. Yo acabo de jurar respetar la Constitución. Y la Constitución dice 3 poderes del Estado independientes. Yo no puedo mandar a la casa a nadie. No puedo. He jurado la Constitución. Mientras hablaba esto, noto que esta muchedumbre que estaba ya rodeando mi escritorio no olía realmente a gasolina, olía a alcohol puro. Y empiezo a notar que mi escritorio empieza a moverse hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, había ya abierta una ventana, lo que me obligó a bajarme rápidamente del escritorio, bajar las escaleras, decirle, vamos a hablar con su gente allá, vamos al auditorio de Ciespal. Pero eso estaba en un semisótano, semioscuro, no se veía nada. Salí a la terraza, intenté hablarles, no se oía nada, cayó un aguacerón, me empapó. Y junto con el aguacerón, con la lluvia que venía del cielo, empezaron a llover piedras de este porte, desde la terraza. Obligó al par de guardias que estaban conmigo a poner unos escudos. Ya no pude llegar a mi carro y tuve que meterme a ese sótano. Qué Y en ese experiencia sótano más pasamos horas. dura. Qué experiencia más dura, ¿eh? Sí, y en ese sótano pasábamos horas, porque al principio no sabíamos de qué se trataba. Podrían ser los mismos que tiraban piedras de arriba, o podría ser otra gente. Por fin descubrí un par de amigos junto a mí. Alguien me dice, presidente, prende un cigarrillo para ver si vemos algo. Le decía, oye, acuérdate que dijeron que olía gasolina, mejor no prendas nada. Claro, que al final Y era alcohol. sí, pero oímos una escuadra marchando rigurosamente en medio de la oscuridad que se acercaba a nosotros. Una escuadra que marchaba rigurosamente. Rac, 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 rac.
Al llegar frente a mí, prenden una luz, resultó macabra porque la prenden de abajo para arriba y se le van sus caras hacia arriba. Y me dicen, presidente, soy el general fulano de tal y hemos venido a sacarlo de aquí. ¿Y Sin liberación. cómo me va a sacar de aquí, señor general? Bueno, lo que vamos a hacer es meterlo en el baúl de un automóvil y entonces lo sacamos. Le dije, oiga, general, ¿y a usted no le da vergüenza hacer esa propuesta a un presidente de la República? Un presidente sale como presidente, vivo o muerto, pero como presidente, jamás en el baúl de un automóvil. Y lo despaché. Vieron un par de propuestas que tampoco acepté, pero no tenemos comunicación, ni la gente. El Ecuador no sabía dónde estaba su nuevo presidente. Recibo una llamada, de repente veo una lucecita que se acercaba. Sí. Piense en Peter Pan y en ¿cómo se llama? En Campanilla. Campanilla que se acercaba volando en la oscuridad. Y era un celular. Y me lo ponen. Y me dicen, sí, le habla la Asamblea de Guayaquil. Era la voz nada menos que un expresidente del Ecuador, León Febres Cordero, que estaba en esa asamblea, junto con el alcalde de Guayaquil y otras personalidades. Presidente, ¿dónde está usted? Bueno, estoy en un sótano. No, pues si lo estamos viendo aquí en la televisión, en las calles. No, eso ha pasado otro día. Eso no ha pasado. Pero aproveché el teléfono y de inmediato, me dijo el presidente, voy a llamar de inmediato al comando y voy a llamar a la embajadora. Yo de inmediato llamé a una radio que había sido una de las que había levantado a los forajidos. Le dijo, oye, ¿cómo es posible que los forajidos no me dejen posesionar? Porque ya estoy nombrado presidente. Solo me falta que yo llegue a mi despacho y firme el decreto 001 asumiendo la presidencia de la nación. Pero me piden que vote a la gente. Me dice, cuidado, esos no son los forajidos. Esos son infiltrados gutierristas. Tenga cuidado. Y efectivamente, cerré ese teléfono, hablé con otro periodista y salí en medio de todas esas personas sin que pase absolutamente nada. Yo había estado empapado porque había llovido, una camisita muy chiquita de algún niño seguramente, se me veía muy ridículo. Descubrí que era camisita negra y con mucho frío. Y salí, me pregunta el chofer, ¿al palacio? No, comando conjunto. Tiene que ir a arreglar el asunto con los militares que nos habían abandonado de una manera tan inmisericordia. Así es que llegué allá y otra vez una escena ridícula, ¿no? Llegar, una alfombra roja muy larga, militares con dorados, sables, cascos, rifles, recibiendo a este hombrecito que llegaba con una camisita negra ridícula y lo recibían con una alfombra roja. Obviamente llegué, puse en disponibilidad todo el comando conjunto para el día siguiente, 7 de la mañana, nombrar un nuevo comando conjunto. No pasó nada, me hice cargo de todo, no mandé a los diputados a sus casas, a pesar de que había gente que sí había cometido errores, pero eso es la democracia y yo tenía que respetar la Constitución. Y no tenía un solo diputado, uno solo, lo cual es una prueba para mí que para gobernar y para gobernar bien no es absolutamente necesario que un presidente tenga mayoría. Es mejor si la tiene. Pero si un presidente le dice al pueblo la verdad y pide el respaldo popular para hacer pasar las leyes justas, se puede gobernar. Bueno, don Alfredo, yo le estoy escuchando y esto parece una novela de ficción. Y yo creo que usted, cuando lo ha escrito, le ha venido bien como terapia, pero recordar ese episodio, imagino que no tiene que ser nada fácil. ¿Qué titulares o qué nos podemos encontrar así sorprendente que no sepa el pueblo latinoamericano o español acerca de esa experiencia en el sótano? ¿Qué pudo descubrir? Pude descubrir lo siguiente.
Brevemente, porque tengo más curiosidades para saber por qué se metió en política siendo un doctor y un eminente en cuanto a la cardiología. Tengo esa curiosidad también. Tiene que ver las dos cosas juntas. De manera que ¿Así la por qué? explicación va a ser en conjunto. ¿Qué me lleva a mí a la política siendo un cardiólogo ocupado, siendo un investigador, no solamente un Científico, clínico, triunfador y, como digo, una eminencia. ¿Qué le lleva a meterse en política? que cuando me gradué decidí que yo tenía que salir a hacer un entrenamiento de primera y me fui a Estados Unidos, hice un entrenamiento completo de 5 años, completos en cardiología, y regresé y empecé a hacer una cardiología de altísima excelencia. Quise unirme a gente de mi edad o mayores que yo, fue imposible. Los que se unieron a mí fueron jóvenes, jovencitos, estudiantes, médicos recién graduados. Esos sí empezaron a seguirme y formé un instituto con ellos, con ellos. ¿Con qué recursos? Solo lo que nos pagaban nuestros pacientes. Eran los únicos recursos que teníamos para la investigación, para hacer investigación. Entonces me di cuenta que sí se puede hacer una medicina de primer mundo, pero obviamente era elitista, era para un grupo muy pequeño. Necesitaba Claro. llegar al 100% de la población. A los No, sectores vulnerables, ¿no? Del país. en ese momento convertí el vocablo salud en política. En ese momento hablar de salud era hablar de política. Si quería hacer eso, tenía que entrar en política. O sea, Pero para usted iba de decidí, la mano. sí, entonces decidí ponerme a escribir un periódico muy importante de Guayaquil, me dio cabida en su página editorial y empecé a Sí. hablar todos los sábados con un editorial acerca de estos problemas. Y esto es lo que atrae la atención de algunos políticos y me invitan para que yo haga estas transformaciones en 2 ocasiones. Primero Sí, como porque permítame, producto de esas investigaciones científicas, tengo aquí la información, en los años 80 publicó Atlas of Two Dimensional, el estudio Guayaquil 1, cardiopatías en la provincia de Guayas, Ecuador, cardiopatía isquémica, o sea que tiene una trayectoria como escritor también muy importante. Y todo sí, eso hace que los políticos se fijen en usted. sí. Y ellos vienen a proponerme lo que necesitamos en su discurso. El discurso, en primerísimo lugar, de la transformación del Sistema Nacional de Salud y, en segundo lugar, ya el aseguramiento de salud una vez que se había logrado la transformación del sistema. Y a eso fui. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Creo, sinceramente, sin disminuir para nada los méritos políticos de mi binomio presidencial, el coronel Gutiérrez, sin disminuirlo, creo que la carta ganadora fue el aseguramiento universal de salud y el mandil blanco que yo vestía. Eso nos hizo ganar. Pero llego y voy a la sesión de gabinete y la sorpresa es, sí, pero no hay plata para poder aseguramiento de salud. Oiga, Importante la financiación y el apoyo económico, claro. sí, pero me dice, tienen que entender, el presidente no discutía conmigo un hombre extraordinariamente inteligente que era ministro de Economía y actualmente es ministro de Economía del actual gobierno. Este ministro me decía, vea, vicepresidente, no podemos darle los recursos para que usted haga el aseguramiento de salud, porque primero necesitamos tener un florecimiento económico. Una vez que tengamos ese florecimiento, le daremos todo lo que necesita para lo social. Parecía contundente, pero obviamente lo ubicaba él al lado derecho del río y yo estaba en el lado izquierdo. Mi contestación, también contundente, fue decirle, vea, señor ministro, usted no va a encontrar una nación en la cual se alcance el florecimiento económico con ciudadanos enfermos, ignorantes y no protegidos. Solamente alcanzará si invierte en educación, en salud y en protección de los ciudadanos. Ese le va a producir riqueza. Estamos en un combate, pero ya por lo menos estábamos hablando ideológicamente, ya no habían insultos, ya no habían diatribas, eran posiciones ideológicas. Pero
me propuse investigar la verdad de esto. ¿Cómo es posible? ¿Y se encontró con qué al investigar? Si tiene que responder la llamada, responda ahí con total confianza. Si es importante, responda, por favor. No, no es importante. Mi secretaria lo hará. Entonces, encontré... ¿Qué descubrió en esa investigación? Cuando dijo que se puso a investigar. Mi pregunta era, ¿cómo era posible que el Ecuador, el país del petróleo, el país del cacao, el país del café, el país de los camarones, cómo era posible que ese país no tenga florecimiento económico para preocuparse ni de la salud de sus ciudadanos? Buena Era algo pregunta, sí. inconcebible. ¿Y qué empiezo a descubrir? Pocas cosas, pero importantes. Que supongo las podemos leer en el libro. Claro. ¿Y son? Contratos petroleros. Contratos petroleros de participación. 82% para la transnacional extranjera, 18% para Ecuador. Y esa era la riqueza porcentaje muy bajo, del claro. Ecuador. Encuentro cosas como un presupuesto del Estado. Presupuesto del Estado que no me permitía subir más allá del 3.5% de un año al otro. No podía subirlo. Si subía los ingresos ecuatorianos, por ejemplo, el precio del petróleo o algo así, subía, yo no podía pasarme de un excedente. Ese excedente iba a otra parte que no era el presupuesto nacional, que se llamaba el FEIREP. El FEIREP. No entraban al presupuesto nacional. Fíjese usted que en el presupuesto ya teníamos programado el pago casi del 40% de deuda externa. Sin embargo, el FEIREP, el que recibía todo este excedente, recibía dos torrentes enormes. Un torrente era este excedente y el excedente era para recomprar más deuda externa. Y no solamente eso. En el Ecuador dividimos el petróleo en pesado y liviano. Y en esa época el pesado era menos de 20 grados, el liviano por encima de 20. Y entonces el pesado lo manejaban las transnacionales a través del OCP, del oleoducto. Todo eso iba al FEIREP. Es decir, mire todo lo que era petróleo de exportación y era riqueza no renovable. Es decir, que no lo íbamos a ver jamás. Sí, sí. Entonces, allí empezaba usted a explicarse por qué iban las escuelitas y no tenían piso, ni techo, ni puerta, porque iban a los hospitales y estaban desabastecidos. Entonces, empecé a explicarme dónde estaba la plata. La plata estaba en esas condiciones. Y empecé a denunciarlo. En cuanto empecé a denunciarlo, empecé a recibir amenazas. Amenazas que empezaron realmente, algunas de ellas, a cumplirse. Luego de esto, empecé a descubrir otras desproporciones en el Ecuador. Y me hice la pregunta, ¿sería posible que un ecuatoriano firme con tranquilidad un decreto que diga 82 para ellos y 18 para nosotros? ¿Sería posible que un ecuatoriano firme un presupuesto que diga no me puedo pasar el 3.5% porque se producen excedentes para volver a ser exportados, es decir, se convierten en divisas de exportación? Entonces concebí que yo no veía un ecuatoriano capaz de hacer eso. La única posibilidad eran poderes supranacionales que mandaban sobre los gobiernos nacionales. De ahí los títeres. De allí los títeres. Así es. Yo la verdad que me sorprende porque, claro, es la parte oculta que usted ha tenido mucho valor de contar, de ser voz y altavoz, no solamente a través de las páginas, sino como me lo está contando. Pero imagino que decepcionado con el mundo de la política, decepcionado con esa etapa de su vida, hay un antes y un después de la presidencia.
A ver, lo que me ¿Se arrepiente? lo que me decepciona es que como que se me fue el tiempo. Quisiera tener 10 años menos y créame que regresaría, porque sé lo que tengo que hacer. Porque Sé ya que tiene información. tengo la información y sé dónde está, sé dónde tengo que buscar y quisiera hacerlo. Con 10 años menos, créame, no lo habría dudado. Y también pues con otra política, porque actualmente las cosas son un poco más difíciles. Un hombre solo, este cardiólogo que quiere ser presidente, no, él no puede ser candidato. Tiene que apoyar un partido político. Y el partido político es más partidocracia que democracia. No tiene bases. Son decisiones que hacen unos jerarcas y nada más. Usted de joven era un gran lector, sigue siendo lector y ahora es un gran escritor. Aparte del sótano, ¿tiene más proyectos a la vista? ¿Quiere seguir haciendo algún tipo de denuncia ficcionada, mezclando su realidad? Bueno, Porque no deja de ser una catarsis y no deja de desnudarse uno emocionalmente para cicatrizar un poco esas heridas, ¿no?, de la vida. sí, yo sí creo que funcionan como un buen agente cicatrizante. Creo que sí. Por lo menos uno siente cierto descargo, cierto alivio. Por lo menos ya lo dije, por lo menos ya lo saben. Porque Ujú. cuando yo empezaba a descubrir esto, yo decía, a ver, yo cardiólogo, doctorcito, médico, ¿cómo es que yo descubro esto? Y nadie más decía nada. Nadie decía ni pío. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? No, no Porque era. usted fue muy valiente, muy valiente. Y yo creo, si me permite en este punto, contactar con Elizabeth, porque seguramente que muchas de las personas que nos están viendo allá por la mañana, acá en España por la tarde, tienen comentarios o preguntas que realizarle a colación de todo lo que nos ha contado y de este libro magnífico que es recomendable y que hoy estamos presentando en la feria, en la primera feria virtual del Libro España. Elizabeth, cuando quieras, por favor. Vale, de momento no está buscando esos comentarios. ¿Por qué la gente debería leer su novela El sótano? Vamos a mandar un mensaje para que sigan las ventas aumentando, doctor. Muchísimas gracias. Antes debo decirte que realmente tengo varios campos de acción. Publico mucho en cardiología. Acabo de publicar ya un artículo de, ¿sabías, por ejemplo, que en Ecuador es el Ujú. único país de la región en el cual la mortalidad por infarto de miocardio aumentó entre el 2012 y el 2016? No El lo sabía. ¿Y único el país. motivo? No lo sabemos, eso No estoy investigando. sabemos. No, eso estoy investigando. Por eso me moví de ciudad. Me moví de Claro. ciudad para ponerme a hacer esta investigación. Ujú. Y el primer trabajo en esa publicación ya está publicado en Estados Unidos. Ahora necesito empezar desde el comienzo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que vemos los cardiólogos ya están en grado C o D, es decir, muy avanzado. Quisiéramos pescar a esos pacientes en grado A o B. Esa es atención primaria de salud. Entonces, mi segundo trabajo es enseñarle a mis colegas no cardiólogos de atención primaria de salud a reconocer insuficiencia cardíaca de comienzo para Identificarlo poder en la primera fase. Ujú. en la población y no solamente en el hospital. Entonces, Ujú. sí vivo dedicado a eso, y como el primer libro que usted publicó, 2 o 3 libros que he publicado de cardiología. Pero obviamente me gusta mucho escribir, me gusta mucho la política, lo que más leo posiblemente sea política. Vivo soñando con una novela que encierre todo esto. Bueno, desde niñito, siempre soñé en escribir la Ciudadela de Kipling o Hombres de Blanco, eh, Cuerpos y Almas. Soñé un libro y no abandono eso, no Ujú. abandono esa idea, porque yo creo que en una novela de esas se puede contar
convivencias. ¿Y de Todos dónde saca el estamos- tiempo, doctor? ¿Dónde saca el tiempo? Porque veo que está como muy ocupado, que está con muchas bandas, con muchos proyectos, pero ¿dónde saca el tiempo? Porque supongo que también tendrá aficiones y tendrá que atender a la familia. Bueno, la frustración es esa, no tener el tiempo suficiente y que se me está yendo el tiempo. Pero claro, trato de hacerlo. No sé si lo alcance a hacer, no sé si termine a hacerlo. Seguro que Tengo- sí. Los sueños hay que perseguirlos y cumplirlos. Permítame, porque ya me están mandando algunas de las preguntas, porque vamos a intentar contestar brevemente porque así podemos responder a muchas. ¿Por qué cree que aún existe paradigmas hacia los descubrimientos de la ciencia? bueno, la verdad es que esta última epidemia nos ha probado que no sabemos ni la décima parte de lo que ya debíamos saber a estas alturas. Esta epidemia no es nada con las que se vienen. Esta epidemia por enfermedades contagiosas, transmisibles, no será nada con las epidemias no contagiosas. Por ejemplo, las epidemias que se vienen en diabetes, en obesidad, en cardiovascular y en pulmonares serán terribles, a menos que nosotros empecemos a organizarnos como cuerpo médico más allá de la Organización Mundial de la Salud, que debe existir, pero no debe estar gobernada por organizaciones transnacionales. Debe ser representada por países y por los intereses del pueblo. Entonces, creo que nos falta muchísimo por investigar en todo sentido. Y la ciencia es transversal. Va desde esta cuestión técnica hasta la cuestión social. Pues seguiremos avanzando en ese tema. Bueno, ¿y por qué cree que ningún otro político, volviendo al libro, ha desvelado lo que usted nos ha contado hoy, aquí y ahora y en su libro El sótano? Repíteme la pregunta, ¿Que perdona. por qué cree que ningún otro político ha desvelado lo que usted está desvelando? También por miedo a las amenazas, a que se cumplan, a estar en el punto de mira, porque igual que usted lo pudo ver, habrá más gente que lo habrá visto. Mira, yo creo que lo principal es el temor, para no hablarte de la codicia, que también existe, pero el temor. Yo no creo en la profesión de político. Político es una vocación que la tiene usted, que la tengo yo. El momento en que la patria nos necesita ir a la frontera o ir a la política, vamos, cumplimos y regresamos. Vocacional. Vocacional. Si yo pensara que eso es una profesión, yo trataría de quedarme allá, para lo cual necesito tener contratos, contactos, llevarme bien con los que manejan todo este poder económico de las naciones y engranarme con ellos. Pero como en mi caso no es así, no aspiro a ser un profesional político, pero nunca dejaré de ejercer la política como vocación. Creo que la medicina que yo hago es política, entonces no tengo temor y lo seguiré haciendo. Si tú miras la última página de mi libro, de mi último libro, verás que no dice fin, dice continuará. Pues estaremos pendientes de que continúe. Habrá un sótano 2, entiendo, ¿no? Con otro título, quizás. Bueno, en su opinión, ¿cómo ha visto el avance de las medidas tecnológicas o estrategias para la prevención de atención a los males físicos en los humanos? Bueno, El avance de las medidas tecnológicas o esas estrategias de prevención. Hombre, la prevención hoy en día es muy importante. Es el primer paso para evitar ir a más. Sí, y realmente siempre debió ser así. Uh-huh. La medicina empieza por la prevención, no por la curación ni la Hay que rehabilitación. concienciar a la gente que hay que estar muy prevenidos ante cualquier malestar físico, ¿verdad? Hay que poner. Alguien me viene a consultar porque tiene un dolor al pecho y resulta que creyó que tenía algo en el corazón y no lo tiene, pero no significa que no debe empezar a hacer prevención esa persona y advertirle sobre sus hijos y sus familiares. Entonces, creo que la tecnología médica ha progresado enormemente,
pero sobre todo es la ciencia. La ciencia es la que ha progresado. Y yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esta especialidad de la cardiología, porque es muy, muy física. Es una ciencia muy de Leonardo da Vinci. Es palpable, es medible. Hay flujos, corrientes, mediciones, diámetros, circunferencias, fórmulas. Todo lo puedo probar. Es que me estoy ahogando y puedo probar exactamente por qué. Ese es el segundo libro que segundo artículo que estoy publicando en Estados Unidos. Probar cómo un signo físico, cómo esta distensión yugular se traduce con tal presión dentro del corazón, sin necesidad de meter catéteres ni nada de eso. Entonces, sí, creo que hemos progresado muchísimo y ahora será vertiginoso, además de ser una necesidad humana. Sin duda, una necesidad. Bueno, ¿y cómo ve o visualiza el futuro de la investigación hacia males físicos o biológicos en los seres humanos ahora después de todo lo que estamos viviendo, de esos efectos provocados por el COVID, por el coronavirus? Sí. ¿Cómo visualiza el futuro de la investigación? Tiene que haber un cambio radical a partir de hoy. A partir de hoy tiene que ser más transversal y de una disciplina hacia otra. No puede ser visiones de túneles del microorganismo y de la experiencia física de una presión. Tiene que ser mucho más transversal y siempre con una filosofía de la ciencia. Tenemos que tener claramente un objetivo, sin olvidarnos del ecosistema, sin olvidarnos de lo que está pasando en el universo, lo que pasa en la atmósfera, porque somos esa cosa tan bella que alguien dijo: cuando corto una flor se me apaga una estrella, algo así. Eso es verdad, absolutamente cierto. El universo está totalmente conectado. Si yo hago una investigación en mi paciente, me doy cuenta que mi paciente es todo mi país, es todo mi pueblo. Estoy cubriendo esa supervivencia de la especie. Doctor, cuénteme cómo van las ventas, cuántas ediciones lleva, dónde lo podemos comprar, dónde podemos invitar a la gente a que lo compre y a que bucee en esas páginas de secretos, intrigas, anécdotas que sin duda son su autobiografía política. Sí, mira, está de venta en Amazon. En Amazon está de venta en digital con un precio muy accesible de $6.99. Y está de venta en físico también en Amazon con un precio de $14.99 en físico. Me parece que la persona que lo compra en físico puede comprar el digital en $1.99 si compra las dos cosas. Allí es donde ha estado fundamentalmente. Mi universidad, Sí. en Guayaquil, que es la UES, la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, mi universidad hizo además una publicación en físico de muy pocos libros que barrieron, se vendieron todos. Estamos pensando en hacer Otra edición. otra edición. Y cuando la gente le escribe o le para por la calle o tiene una cena, una comida y le sacan el tema, ¿qué es lo que destacan de su libro? ¿Qué es lo que le dicen? Bueno, la mayor parte de personas ahora Sí, me parece que se ha quitado algo de la venda de los ojos y se da cuenta de la realidad de lo que estaba pasando. Antes, hasta hace unos pocos años, no era así. La gente dudaba de mi osadía, de mi audacia, de denunciar y de meterme con gente que no debo meterme porque me va a ir muy mal. Y me lo decía el buen amigo, el amigo que me estimaba: no te metas con esa gente, eso es terrible. Y lamentablemente no es así. Eso ya no me lo dicen ni siquiera mis hijos. Al contrario, tengo
de mis principales obras probablemente son mis hijos. Tengo 4 hijos maravillosos, en realidad 6, 7 con mis yernos y nueras, pero entre mis hijos tengo 3 médicos, todos dedicados a la medicina interna y a la cardiología. Tengo un hijo que es un profesor de literatura hispanoamericana. Es profesor en una universidad en Miami. Todos viven en Estados Unidos actualmente y todos ejercen en la cátedra. Y entonces, imagínate, mis conversaciones con ellos son siempre son challenging, son desafiantes. Siempre es un desafío intelectual conversar con ellos cuando en cada conversación descubro que por formarlos bien los hice mucho mejores que yo. Ha mejorado, ¿no? Ha hecho la mejor Muchísimo. versión de sus hijos. Bueno, porque tienen buen maestro en casa. Vamos a ver si, Elizabeth, nos pasas más preguntas, porque yo creo que apenas nos quedan como 5 minutos largos y así ya podemos ir cerrando. Bueno, por cierto, ¿qué supone para usted estar en esta primera Feria Virtual del Libro España? ¿Qué supone? Supone muchísimo. Siempre quise entrar a España. Yo me formé en Estados Unidos. Sí, lo leí. Y por lo tanto, la mayor parte de bibliografía y de publicaciones que leía y que publicaba son de Estados Unidos. Pero siempre soñé con entrar a España, con entrar allá, entrar en contacto con la intelectualidad española, saber de fuente directa lo que significó para ellos la guerra civil, lo que significó para ellos encontrar la democracia, lo que ha significado para ellos encontrar cuáles son los fundamentos actuales de la democracia, que no puede ser el simple voto. Ahora el coronavirus ha probado que la democracia empieza en la biología, empieza por allá, y que tenemos que unirnos intelectual, científicamente. Y cómo me gustaría, si yo lo pudiera hacer a través de ustedes, no sabe lo agradecería que estuviera yo de contactar con intelectuales españoles y empezar a tener algún tipo de relación y, ¿por qué no?, trabajos conjuntos. Parece un sueño perseguir y hay que mover esos hilos. Otra de las preguntas que nos plantean es ¿cómo percibe que ha sido la relación del Estado con la salud de sus ciudadanos actualmente? Mala. Y hablo del planeta entero. Inclusive allí donde yo me eduqué, que es en Estados Unidos, y que es de un altísimo nivel científico y tecnológico, siempre uno, como sabes, uno aprueba exámenes y escoge el hospital, siempre de acuerdo a su nota, siempre escogí los hospitales más altos, pero siempre pude percatarme que ese altísimo nivel científico y tecnológico de Estados Unidos guarda una distancia enorme con la aplicación social de esa propia medicina, porque se formó a base de una medicina de la oferta y de la demanda, y no de la salud realmente de la gente. Entonces es muy mal. Caminas unos pocos kilómetros y en Canadá y en Inglaterra encuentras una medicina social muchísimo más avanzada, con problemas temporales de atrasos en las agendas y en otras cosas, pero que siguen los pasos de la ciencia y la tecnología de Estados Unidos. Entonces, creo que esto, que son los lugares donde mejor se ha presentado a la salud, deja todavía mucho que desear. En nuestros países, cuando planteé el aseguramiento universal de salud, apenas los asegurados no llegaban a un 25%. Es decir, 75% no tenían aseguramiento de salud. Tenías ponías allí un dispensario en una esquina, un hospital,
y si tenía esparadrapos y oxígeno te atendía, si no, no tenía obligación de atenderte. Es decir, era muy malo y sigue siendo malo. Hemos mejorado algo, pero nos falta muchísimo. Pues a seguir peleando y a seguir luchando para conseguir eso. Bueno, aparte de todo lo que escribe, política intrigante, ficción, estudios científicos, ¿qué le gusta leer a usted? ¿Cuál es su tipo de lectura? La que más le entretiene. Realmente me gusta todo. Me gustan mucho los ensayos, me gustan los ensayos políticos, me gusta desde releer la Biblia, Platón y Sócrates. Sí, que Leer los escuchan alguna entrevista a lo de Platón y Sócrates, ¿cierto? Sí, es una entrevista, exactamente, y ejemplar. Me gusta mucho leer novelas, me gustan mucho los novelistas nuevos. Ya no hablo los del boom, que ya no son tan nuevos, hablo de gente más nueva como España, una Rosa Montero. ¿Cómo no va a enamorarse uno leyendo Rosa Montero? Grande, grande. Sí. Muy grande. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Sí, una última pregunta, ¿vale? Aquí. ¿Qué le puede recomendar a las personas que realizan investigación en cuanto a qué deberían tomar en cuenta en el momento de realizar esos estudios o los nuevos avances? Una de las grandes discusiones que enfrenté yo en cuanto regresé a mi país era la postura un poco chauvinista que tenían algunos colegas míos. Hay que investigar lo que al Ecuador le conviene que se investigue. Y no, no es así. Hay que investigar, hay que hacer investigación que esté bien hecha, que esté bien hecha. No importa las ciencias básicas que tengan que investigar, porque usualmente las ciencias básicas no tienen un propósito inmediato. Sin embargo, está formando investigadores. Una universidad que se jacta de tener un investigador o dos investigadores buenos no está cumpliendo con su misión. Una universidad tiene que formar cuerpos de investigadores. Y cuerpos de investigadores es gente que investiga distintas cosas, pero se intercomunican, están interrelacionados como nuestras neuronas, ni más ni menos. Y ya pues nos vamos a ir despidiendo y me gustaría darle las gracias por esta conversación, por poder conocerle más y mejor. Me ha encantado cómo ha narrado su propia experiencia. Si la cuenta también en el libro, que me consta que sí, desde luego la gente no se va a aburrir. Gracias, presidente constitucional del Ecuador 2005 al 2007, por aportar su visión, por ser voz y altavoz de esa experiencia que a mí me ha parecido dura y que imagino que usted cada vez que la recuerde nunca la va a olvidar. Que esperamos ese segundo trabajo y que esperamos que siga triunfando en el sector sanitario como gran doctor que es en cardiología. Muchísimas gracias. ¿Algo para despedir a la audiencia que nos está viendo ahí a la 1 de la tarde, aquí en España a las 7 de la tarde? Doctor. Sí, esta es la hora en que más unidos debemos estar nosotros como en nuestra condición humana, como seres humanos, más unidos que nunca. Pero los seres humanos deben caracterizarnos por la palabra, por lo que decimos y lo que expresan esas palabras que vienen desde las neuronas. Debemos ahora unir neuronas, fabricar un mundo que realmente sea mejor. Ya tenemos un mundo bello. Yo ya pasé los 80 años y me duele decir que ya me falta poco para dejar este mundo, no por miedo a morirme, sino porque el mundo es tan bello que da mucha pena dejarlo. Pero cómo quisiera que pudiéramos haber hecho un poco más para hacerlo más bello, más hermoso, más justo para las nuevas generaciones. Una labor de todos. Muchísimas gracias, lo dicho, y gracias por estar en esta primera Feria Virtual del Libro España. Encantada, muchos éxitos y hasta siempre. Gracias. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Gracias.